Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Ciencia Plataná. Y en esta ocasión me acompaña Patricia López González. Ella es oriunda de España y actualmente se encuentra cursando un doctorado en fitopatología o patología de plantas en la Universidad de Sevilla. Ella nos acompañó durante unos meses aquí en el laboratorio de fitopatología de fresas en la Universidad de Florida. Acompáñenme a descubrir su historia. Patricia, bienvenida seas a Ciencia Plataná. ¿Cómo te sientes? Muy bien, con ganas de contar un poquito sobre mí. Excelente. Patricia, yo sé que tú eres de España, pero España es muy grande. ¿De qué parte de España? Pues yo nací en un pueblo llamado Palos de la Frontera, que se encuentra en la provincia de Huelva y en concreto está en el suroeste de España, en la comunidad autónoma de Andalucía. Este pueblo es bastante conocido por el mundo de la fresa, casi todo el... Me he quedado un poco... Entonces tú eres de la provincia de Huelva en el sur de España. ¿Me podría contar qué tal es esa provincia como a nivel de el ambiente, el clima que existe en esa provincia? Pues para mí Huelva es uno de los mejores lugares del mundo, la verdad. Eh, por suerte he tenido la oportunidad de viajar bastante y me encanta viajar y conocer nuevas culturas, pero siempre me voy quedando con ese poquito de mi Huelva. Para mí Huelva capital no tiene nada súper especial, pero como provincia lo tiene todo. Tenemos una costa con unas playas impresionantes, sierra que nos genera una gastronomía en cuanto a la ganadería que existe por aquella zona, nuestro jamón serrano, en la costa también pues nuestras gambas de Huelva. Y luego también Huelva destaca por la agricultura de los berries, el cual considero que son uno de los cultivos más rentables que existe, por lo menos allí en nuestra zona de España. Y bueno, eso permite también que el nivel de vida pues no esté demasiado mal allí y se puede vivir pues con bastante calidad de vida. Que además tenemos un tiempo y un clima también impresionante. El hecho de estar cerca de la costa hace que mantengamos siempre un clima regular. Cuando tú dices berries, ¿a qué te refieres? Cuando hablo de berries me refiero a los frutos rojos, al conjunto de frambuesa, arándano, frambuesa, Frambuesa dos veces, no importa. frambuesa, arándano, mora y fresa. Excelente. Principalmente en el suroeste de España, en la zona de la provincia de Huelva, lo que tradicionalmente ha existido ha sido el cultivo de la fresa y más tarde se inició con los otros frutos rojos. Ahora están aumentando bastante el cultivo de los arándanos, pero desde tradicionalmente y por lo que principalmente se destaca allí es con el cultivo de la fresa. ¿Y a eso es que se dedica tu familia ya? Exacto. Yo soy la tercera generación en el cultivo de la fresa. Mi abuelo fue uno de los pioneros en este cultivo y siempre empezaron ahí juntos a instalar las tecnologías o el sistema del cultivo de la fresa que se utilizaba en California, lo empezaron a aplicar en Huelva. Fue fundador de una de las principales cooperativas que existe también allí en mi pueblo. Y bueno, él siguió y creó su propia compañía en la cual trabajan hoy en día mi madre con su hermano y bueno, mi padre también se dedica por su parte al cultivo de la fresa y es mi madre quien comercializa la fruta de ambos. Yo me imagino que con esa herencia familiar, lo primero que se te ocurrió a ti, bueno, yo voy a estudiar algo relacionado con la fresa. Pues yo normalmente mientras estaba estudiando en secundaria y bachillerato destacaba siempre por buenas notas, siempre lo que tenía claro era que me encantaba la biología. Y bueno, cuando estás haciendo el bachillerato de salud, allí en España tenemos bachillerato y después de bachillerato hacemos un examen de selectividad y dependiendo de la nota que tengas ahí puedes elegir una carrera u otra. Normalmente cuando haces la especialidad de salud
casi todo el mundo dice, bueno, si tienes buenas notas tienes que estudiar medicina, seguro. Porque es como uno de los grados más difíciles de acceder. Entonces, mientras estaba en bachillerato pensaba bastante en medicina, ¿no? A mí me daba un poco de fobia las agujas y eso es lo que hacía que no me gustara tanto. Estudiarla me encantaba, pero descubrí que lo que verdaderamente me gustaba era la investigación. Entonces, finalmente lo que decidí fue estudiar biotecnología. Y precisamente respecto a lo que dices de, bueno, si tu familia se dedica a esto, tú tienes que estudiar de esto. Pues yo decía lo contrario. Digo, mi familia hace esto, yo no me voy a meter en la empresa familiar. ¿Hubo algo que pasó que tú dijiste, me gusta la investigación? ¿O cómo descubriste eso? Creo que conforme estudiaba en bachillerato las diferentes asignaturas, cuando veía que en biología existía esa cierta parte en la cual tú estudiabas sin tener que aprender nada de memoria, sino que era cuando entendías los procesos y tal, eso fue lo que a mí me hizo ver, yo quiero investigar, yo quiero conocer lo que no se sabe, llegar Excelente. a tener investigación sobre el futuro, porque también es muy bonita la investigación sobre el pasado, la arqueología y todo esto, pero a mí me gustaba la investigación sobre lo nuevo, lo que no se sabía. Entonces te fuiste por la parte de biotecnología, que eso Exacto, es un término muy amplio. exacto. ¿Qué se ve en una carrera de biotecnología en España? Pues en biotecnología en España, en concreto en la universidad que yo estudié, sí se le da una visión bastante general y específica conforme van pasando los años en genética, lo cual fue uno de los temas que más me apasionó. Y algo muy útil en biotecnología en España es que desde que empiezas prácticamente en primero te dan la opción de ser alumno interno en los laboratorios, entonces te permite conocer de primera mano cómo se trabaja dentro de los laboratorios de investigación. Y yo tuve la suerte de estar en grupos que trabajaban con levaduras y hacían vino y cerveza, lo cual es otra de, precisamente lo que has dicho, otra de las salidas de biotecnología, la biotecnología alimentaria, otro tema que me apasionaba. Mi problema fue que en biotecnología son temas muy amplios, como dices, pero me iba gustando todo. Y bueno, luego pues igual que pasaba, cuando eres bueno estudiando, pues si estás en salud, estudias medicina, pues ahí pasaba casi todo el mundo, pues investigación del cáncer o de células humanas o trabajamos con ratones. Normalmente era como lo que se decía de manera generalizada, pero yo, en mi caso, fueron pasando los años y cada vez me fui tirando más para las plantas. Entonces, estando dentro del mundo de las plantas era como las raras, porque no la mayoría de biotecnólogos tiraban a plantas, sino que tiraban, como he comentado, a las células humanas o a la biología animal. Yo, cuando tiré para plantas me llamaban locas, pero a día de hoy me siento súper orgullosa. No sé si voy Ujú, hablando ujú. demasiado rápido, pero precisamente cuando terminé el grado de biotecnología, sin tener todavía todo muy claro, decidí hacer mi máster oficial, porque en España, para poder luego hacer un doctorado, tienes que hacer un máster oficial. Entonces, de los máster que había por allí, que más o menos me gustaban, como también me iba gustando la... algo que sí tenía claro, no sé si estoy liando mucho la Está bien, conversación, está bien. algo que sí tenía claro es que lo que me gustaba cada vez más era la investigación aplicada. Es decir, investigación básica en la cual yo generase conocimientos solo para publicar y que luego no hubiera una aplicación directa en el final. Eso no me generaba tanto pasión como cuando tú investigabas con el fin de conseguir un resultado que ya se pudiera aplicar en un más corto plazo. Excelente. Entonces, ese fue el motivo por el que decidí estudiar el máster oficial de biología avanzada con la especialidad en investigación aplicada. Pero cuando estaba en ese máster fue justo en el año 2020, en el año del COVID, se cerraron las universidades y nosotros no pudimos continuar las clases. Entonces yo estaba realizando mi trabajo de fin de máster experimental, que era sobre la creación de una bebida fermentada a partir de fresas. Una bebida. Uh-huh. Estuve Interesante. trabajando con levaduras, entonces con ello el hecho de crear esa bebida. Prácticamente como si fuera un vino. Más o menos. En vez de realizar eh,
una bebida fermentada de uva, que eso es el vino, pues la idea era como realizar una bebida fermentada a partir de fresa. La verdad que era bastante interesante y tuve que probar pues todo tipo de bebida, la que estaba rica y la que era peor que un vinagre, vamos. Entonces lo que pasó es como ya no podíamos asistir a la universidad, no podíamos asistir a las clases, ese trabajo no pudo continuar. En ese momento yo decidí, bueno, ¿qué hago? ¿Continúo el trabajo escribiéndolo simplemente con los datos que tengo? ¿O cambio, hago uno bibliográfico? Pero como comenté antes, me gusta la investigación aplicada. Digo, si hago un trabajo bibliográfico, necesito que sea sobre algo que yo le vea la aplicación. Exacto. No quiero solo leer y otra vez generar algo de un resumen sobre lo que ya está publicado. Entonces, pues ahí fue cuando decidí, como vi que el mundo paró. Yo estudiaba en Sevilla, que Sevilla se encuentra a 1 hora de Huelva, el lugar donde yo vivo. Como el mundo paró, yo volví desde Sevilla a Huelva. Allí en Huelva observé que el mundo no paró, a diferencia del resto, porque nosotros nos encontrábamos en el pico de máxima producción del cultivo de la fresa. Entonces ese fue el motivo en el que decidí pues asistir con diferentes técnicos a los campos donde se encontraba el cultivo de la fresa y empecé cada día levantándome temprano en estos momentos de COVID, asistiendo al campo, a descubrir más y más mi pasión sobre dicho cultivo. Pero un momentico, Patricia. Entonces, en Huelva prácticamente no había COVID porque todo el mundo estaba trabajando. Exacto. Estábamos en plena producción del cultivo de la fresa y el sector allí en la zona de Palos, porque la zona de Palos es donde yo nací y de donde yo soy. Tenemos una zona de polígono donde se concentran todas las empresas que envasan y posteriormente mandan en camiones de refrigeración la fruta, pues ya sea a nivel nacional o también exportando. Ese polígono estaba en su pleno pico de producción y tú salías del polígono y prácticamente el pueblo estaba muerto, pero dentro de ese polígono ese tránsito de camiones no paraba. La fruta no paraba de producir y nosotros pues teníamos que siguieron trabajando, como que Exacto. nada estaba pasando. Así es. Bueno, fuera del trabajo pues éramos conscientes de todo lo que pasaba, pero sí, dentro del sector pues no. Pero nadie andaba usando mascarilla en el campo. Obviamente sí. Ah, todos sí. Con su mascarilla y la protección, el hidroalcohólico por todos lados. Sí, eso sí. Entonces, tuviste que parar prácticamente la universidad y te fuiste a trabajar con los técnicos. Yo seguía con mis clases online. Ok. Pero empecé a ir con los técnicos porque, en primer lugar, porque si no el día se hacía muy largo y también pues porque quería descubrir qué había ahí, de lo cual yo pudiera generar un trabajo de fin de máster bibliográfico. Ah, ya entendí. Y bueno, pues simplemente por buscar una idea de lo que iba a ser un trabajo de fin de máster bibliográfico, pues descubrí lo que hoy en día se ha convertido en mi pasión, porque yo recuerdo de ir paseando entre las camas del cultivo, como le llamáis aquí, nosotros le llamamos los lomos, entre las camas y me iba parando, veía pues simplemente una malformación en la fruta, un tipo de enfermedad en la hoja, una deficiencia. Yo no conocía a fondo todo eso, pero conforme iba paseando por esas camas, yo iba preguntando cada cosa a los técnicos. Yo llevaba mi cuaderno, llevaba mi móvil con sus fotos y los aprendizajes que yo gané ahí creo que fueron mayores que incluso en un grado de biotecnología, ¿no? Porque veías la realidad y la práctica del día a día. Y muchas veces pues me llegué a dar cuenta de que hacía preguntas que ni los mismos técnicos se habían planteado nunca. Entonces ahí fue cuando dije, wow, yo creo que aquí queda mucho mundo por descubrir, que aquí no se sabe todo, como es algo que solía pasar en mi pueblo, ¿no? La mentalidad más antigua de la edad de mi abuelo, de lo que ellos hacen es lo mejor y no se puede cambiar. Ahí está.
pues el hecho de ir allí y esas preguntas que me hacía fueron las que despertaron dentro de mí esa cosita de decir, aquí hay mundo de investigación y además de investigación aplicada, porque es que directamente, ojalá, ojalá, me decía yo, y creo que sería un sueño hecho realidad si pudiese investigar sobre algo de esto y poder aplicarlo directamente pues los agricultores. Mi padre, mi tío, el primo de mi amigo o incluso el más desconocido, porque la verdad que era algo que despertó en mí esa curiosidad y esa cosilla de decir, aquí tengo que actuar. Y esa curiosidad que despertó, ¿tú se la contaste a tus padres o algún amigo? Que, porque ellos siempre han estado en ese mundo. Ujú. Y dirán ellos, Patricia, que quizá no se interesó mucho mientras estaba creciendo, ahora eso es lo más importante para ella. ¿Qué te dijeron ellos? Pues precisamente en este momento aprovecho para destacar la figura de mi abuelo, porque justo lo que te he dicho, la edad de mi abuelo es lo que pensaban los cambios, tal. Él no. Para mí él es una persona que es mi ejemplo a seguir. Y cuando se lo conté a mi abuelo, pues mi abuelo casi que se puso a llorar, porque él sí que es un apasionado del cultivo de la fresa y hizo tantos cambios y luchó tanto por todo. Él creó su empresa y la verdad que todo bastante bien, pero con 59 años le dio un derrame cerebral. Entonces él se quedó con toda su parte izquierda del cuerpo paralizada, entonces no tiene apenas movilidad, digamos como que por su ojo izquierdo no ve, en la boca es como cuando vamos al dentista y nos anestesian a un lado, pues eso es Sí. toda su vida desde los 59 años. Cuando prácticamente él era una persona que iba a todas partes corriendo, súper delgado, vamos, para mí mejor no empiezo a hablar de él porque si no me puedo llevar aquí 10 horas hablando de él. Entonces, pues a él cuando se lo conté, él que casi siempre está en su butacón, ¿no? Porque ahora su movilidad Sí. tan reducida, pues ahí pues prácticamente llorando. Yo, volviendo atrás un poco en mi vida, recuerdo de cuando era pequeña estudiando en el colegio, en la época de bachillerato, nuestra previa al grado, yo estudiaba mucho para poder conseguir la nota que pudiera tener para la carrera y recuerdo, yo vivo arriba de mis abuelos, en mi casa está arriba de la de mis abuelos, Sí. que cuando estaba cansada de estudiar siempre me despejaba un ratito con ellos. Entonces era, la frase de mi abuela era, anda hija, no estudie más, ponte aquí conmigo a hacer crochet y ya está, que todo lo que vas a estudiar, fíjate tú, para qué, no sé cuánto. Y mi abuelo era siempre, siempre sus palabras, lucha, lucha, que todo esfuerzo tiene su recompensa. Entonces él ha sido siempre así. Y entonces cuando le conté lo de la fresa, pues él casi llorando, ¿no? Se Porque, emocionó. exacto. Luego, bueno, continuando, que si no me alargo demasiado, cuando hice el trabajo de fin de máster, finalmente lo hice sobre enfermedades que afectaban al cultivo de la fresa. En general. Me basé en las enfermedades por hongos aéreos, Ok, ok. que allí afectaban bastante. ¿Cuáles hongos o cuáles enfermedades? Oidio, que aquí le llamáis como powdery mildew, Mildio polvoso. exacto, y botrytis. Botritis. Aquí estamos en Ah, español, vale, vale, sí, sí, es verdad. Exacto, pues botrytis y oidio, que son las que más Excelente. afectaban allí. Pero, claro, cuando vas a hacer un trabajo de este tipo tienes que hacer una introducción. Sí. Entonces, yo me metí en este mundo no solo leyendo bibliografía, sino yendo con un técnico, con otro, contactos y yendo pues directamente al campo y, bueno, por supuesto leyendo, ¿no? Que leyendo también se aprende bastante. Entonces terminaste tu trabajo bibliográfico. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Pues, bueno, precisamente cuando terminé ese trabajo bibliográfico, recuerdo el día de la presentación del trabajo de fin de máster, que el que fue mi director del trabajo me llamó cuando terminé casi emocionado, dándome la enhorabuena a otro nivel. El trabajo estaba programado para 45 minutos y se convirtió en 2 horas la presentación de todas las preguntas que me hicieron y de pues cómo iba contestando. Y ahí me di cuenta de, bueno, y me lo dijeron también los del tribunal, es increíble la pasión que has llegado a transmitir por el cultivo de la fresa. Y yo decía, digo, yo tampoco me lo creía porque es que las palabras me iban saliendo solas. Sí.
Pero cuando vi el reloj y dije, no me lo puedo creer, mi director del trabajo tenía una reunión posteriormente a la hora más o menos de mi presentación y anuló la reunión. Es que se quedó todo el tiempo y recuerdo que fue increíble porque yo tampoco normalmente valoro tanto cuando algo va muy bien, pero como era un trabajo mediante la pantalla, como estábamos en la época de COVID, mi madre me escuchó durante el trabajo detrás de la pantalla. Entonces cuando terminé es que mi madre era la que me decía, Patri. Claro, porque yo no era consciente, entonces dije, buah, a mí yo creo que esto me gusta de verdad. Y todo eso, ¿en cuánto tiempo tú hiciste ese trabajo? Pues en 2 meses, creo. 2 meses. Pero yo creo que para mí el COVID me permitió más descubrir cosas nuevas y bonitas que, por supuesto, que fue una época que no volvamos a repetir. Sí. Pero bueno, quedándonos con lo bueno de las cosas, yo creo que fue una época que nos permitió tener tiempo para nosotros mismos y para pensar. Y si lo supimos aprovechar bien, pues al final nos permitió guiarnos en un camino o en otro. Claro, claro. Entonces, Patricia sorprendió a todo el mundo en esa presentación. Ahora era una nueva experta en fresa. ¿Y qué decidió hacer después? Pues decidí, yo digo, me tengo que formar. Yo aquí no puedo continuar sin formación. Decidí hacer un máster en sanidad vegetal. Sanidad vegetal. ¿Qué es eso? Ese era el nombre del máster y lo impartían en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en la Universidad de Sevilla. Y el resto de compañeros que estudiaron ingeniería agrícola lo llamaban como un año de resumen de los 4 años del grado. Así que me vino bastante bien, porque era como un año de resumen, pero más enfocado en, como bien dice la palabra, la sanidad de las plantas. Por lo tanto, era como un resumen de la parte más enfocada a lo que son las plagas y enfermedades que afectan a las plantas y no tanto a la ingeniería, que al fin y al cabo era lo que a mí me gustaba. Yo venía del mundo de salud. Como ser un médico de plantas, ¿no? Sí. Más o menos. Entonces, durante ese máster conocí al que se convirtió posteriormente en mi director de tesis, a Manuel Avilés, un fitopatólogo de allí de la Universidad de Sevilla, catedrático en patología vegetal. Y nada, hablando con él, viendo mi pasión por el cultivo de la fresa, pues empecé a hacer varios ensayos allí con él en su laboratorio. Y hice el trabajo de fin de máster sobre un ensayo con fresa, con un patógeno que le afectaba al cultivo de la fresa, en concreto con neopestalotiosis. Neopestalotiosis. ¿Qué es eso? Neopestalotiosis es un hongo que genera enfermedad en el cultivo de la fresa. Allí en España lo hemos aislado principalmente desde las raíces y la corona de la planta, porque la planta de fresa, bueno, la corona es como si fuera su tallo, sí, ¿vale? Entonces, pues de ahí, de como su tallo, entre comillas, de la llamada corona de la planta de fresa y de las raíces, nosotros aislábamos principalmente este hongo y empezamos a ver que empezaba a generar enfermedad en la fresa cada año más y a un nivel en el que pues la última campaña, en la época en la que se planta, mataba a gran cantidad de plantas. Entonces llegó a convertirse en un hongo importante pues por ese motivo, ¿no? Excelente. Entonces, ¿terminaste ese máster ahí? ¿Hiciste algo más? Pues me propusieron quedarme en la universidad para hacer la tesis doctoral. O sea, que tú fuiste una estudiante malísima. Dijeron, vamos a entregarle un doctorado a Patricia ahora. Realmente en España funcionaba un poco más como por beca. Ok. Entonces tú solicitas una beca, como que es la financiación de tu sueldo, sí. Y luego la universidad te pone los medios. Entonces, por ese motivo me propusieron de pedir la beca, porque tenía buenas notas previas y eso es uno de los requisitos que te piden para las becas. Pero yo realmente cuando me propusieron hacer el doctorado ahí, yo ya estaba trabajando en otra universidad, con los que estaba trabajando con las levaduras previamente. Y de allí, pues mientras estaba con ellos, pues solicité la beca
y finalmente me fui a hacer mi doctorado en el cultivo de la fresa. Una pregunta, Patri. Los estudiantes de maestría y de doctorado, ¿se les paga mientras están estudiando en España? Todo el que yo he conocido sí, pero sé que hay gente que hace el doctorado sin cobrar nada. Y eso es una beca que te cubre la matrícula de la universidad y también te paga. Exacto. La beca lo que te da es, digamos, tu sueldo mensual. ¿Tú sabes si eso ocurre para todas las carreras o Pues solo no lo para sé, algunas? no lo sé. Yo conozco que en ciencia realmente funciona así, pero no hay tanta cantidad de becas. Entonces tú tienes la opción de ser financiado por el ministerio, que esa es la beca más difícil de conseguir, por la universidad, que la propia universidad hace como becas, Sí. pero un número limitado. O bien el grupo de investigación consigue un proyecto también del ministerio. Dentro de ese proyecto pues le dan la opción de parte del dinero que le ofrecen es para contratar a una persona y lo que cubren ahí es el salario de esa persona. O bien, si el grupo tiene suficiente dinero, pues le puede pagar a la persona. Excelente. Entonces, tú te transferiste a la Universidad de Sevilla Uh-huh. a hacer un doctorado en sanidad vegetal, En patología vegetal. patología vegetal. Uh-huh. Sí. ¿Y qué estás trabajando ahí? Pues ahí estuve todo el tiempo trabajando con el cultivo de la fresa en general y las diferentes enfermedades que le afectaban, pero mi tesis en concreto era sobre neopestalotiosis y mi investigación fue sobre ella. Yo ya terminé toda la parte experimental de mi investigación, en la que trabajé con fuentes de inóculos, empecé a trabajar también con diferentes variedades la susceptibilidad o resistencia que tenían a las enfermedades. También llevé a cabo bastantes estudios moleculares y filogenéticos en los cuales pude ver las diferentes especies que hay de ese hongo. Pero bueno, una investigación bastante profunda sobre el hongo en el cultivo de la fresa que me permitieron aumentar mis conocimientos muchísimo. Además, yo creo que, yo tengo una frase que esa frase me encanta, no es mía, es de Séneca, que dice, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Séneca, ese fue un vecino tuyo, ¿verdad? No. No. Ah, voy a tener que investigar quién fue ese entonces. Marian Rojas es una escritora de España que a mí me encanta, es psiquiatra y estudia bastante sobre el cerebro y ella es la que menciona siempre esa frase de Séneca. Ah, Y ahí de excelente. ella la tengo. Entonces, no solo la oportunidad y la preparación, yo pienso que si encima también haces las cosas con pasión, es como que no te cuesta trabajo y luego es cuando ya bien empiezan a venir los resultados y es cuando cuando el resto le empiezan a llamar suerte, ¿no? Pero no sé por qué me he ido aquí. Con esa pasión que tú tienes, ¿tú me podrías describir cómo se ve un campo de fresas en Huelva? Porque, por ejemplo, en República Dominicana, la mayoría de las fresas se cultivan en zonas montañosas. Hay algunas que son bajo invernadero o bajo túneles, como les decimos nosotros. Eh, en California tienen producción a campo abierto. Aquí en Florida es a campo abierto, pero en condiciones distintas. ¿Cómo se ve un campo de fresas en Huelva? Pues en Huelva no los tenemos a campo abierto, los tenemos con invernadero. Dentro de cada invernadero tenemos en torno a 5 o 6 camas, 5 o 6 lomos, como le llamamos nosotros. Y cada cama tenemos 2 líneas de planta. No son excesivamente largos los invernaderos, Sí. para que no les falte mucha aireación, y son abiertos por los laterales. Ni excesivamente para evitar que le caiga la lluvia a la planta, ni tampoco demasiado cerrados, pues como decimos, para permitir ese intercambio de aire.
Sí. Y por lo tanto no tener ese exceso de humedad, que cuando tenemos exceso de humedad se generan más enfermedades. Nosotros tenemos nuestra producción concentrada desde el mes de enero al mes de mayo, junio principalmente, aunque el pico máximo lo tenemos en marzo, abril. Eso es, la producción de fruta empieza en enero. Exacto. ¿Y la siembra? Nosotros plantamos en octubre, Ok. a mediados de octubre. En España la producción de fresa está dividida geográficamente. En el norte tenemos los viveros de altura, que es donde se producen las plantas. Cuando esas plantas, normalmente se planta en torno al mes de abril, en el vivero, y tú plantas una planta y esa planta va a generar clones de sí misma. Exacto. Plantas exactamente iguales. Entonces, en el momento que se va a plantar en Huelva, que es el sur de España, se arrancan las plantas en ese vivero, se envían en camiones refrigerados hacia Huelva y automáticamente se planta allí. Lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Exacto. Excelente. ¿Y las zonas productoras son zonas altas, zonas bajas, están cerca de la costa o cómo son? Las de producción de plantas son zonas de altitud. Ok. Porque se necesitan más horas frío para la producción de plantas. Y la producción de fruta, que es en la provincia de Huelva, está cerca de la costa. Excelente. Hay muy buenos suelos en la zona de Huelva, que son suelos arenosos tipo de playa. ¿Y quiénes trabajan en esas plantaciones? ¿Son españoles? ¿Son personas de otros países? ¿Cómo se maneja esa parte? Principalmente viene gente de Marruecos, cada vez más, que está bastante cerca de España, y otros países de Europa como Polonia, Rumanía. Cuando yo era más pequeña, recuerdo que había más personas de nacionalidad polaca o rumana que marroquí. A día de hoy, cada vez más, tenemos mayor número de marroquíes y menos europeos. ¿Ellos van y vienen o se quedan viviendo en España? Van durante la estación de recolección. Excelente. Como con contratos de origen. ¿Qué más podemos hablar de la fresa, Patricia? Bueno, pues cuando continué con mi investigación no quería dejar de lado pues justo donde estoy ahora mismo, que me encuentro grabando este podcast con Alvin aquí en Florida. Puedo decir, y no sé si es porque lo tengo tan reciente, pero creo que una de las cosas más bonitas que me ha dado mi estudio de doctorado ha sido mi etapa en Florida. He venido aquí poco más de 3 meses. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te orientó para decirte, oh, aquí tenemos a la doctora Natalia Pérez, que trabaja con fresa? Pues conforme empiezas a meterte en una investigación, tienes que leer sobre tu tema. Exacto. Entonces, cuando yo leía sobre Neopestalotio sin fresa, era como, aquí la número 1 en Neopestalotio sin fresa es Natalia Pérez. Yo no la conocía, pero conforme leía sobre ella, yo decía, es que creo que no hay nadie que pueda saber más que ella de esto. Entonces ese fue el motivo por el que Ana Pastrana, una de mis directoras de tesis, se puso en contacto con Natalia para la posibilidad de hacer aquí mi intercambio, y la verdad que todo fluyó hasta que en el mes de septiembre llegué, en el mes de septiembre de este año 2024, llegué aquí a Florida. Y tú prácticamente te mudaste recién casada. Ajá. A venir a trabajar y a hacer parte de tu investigación aquí. ¿Qué ha sido lo más interesante en tu trayecto aquí en Florida? Hablando de la parte de investigación. Pues yo lo digo y lo diré. Mis conocimientos en patología vegetal, en genética, porque he aprendido muchísimo sobre genética y he empezado a aplicar una técnica de diagnóstico que nunca antes había utilizado, y aquí la he utilizado muchísimo. He aprendido mucho también sobre ciencia en general y cómo se trabaja en un laboratorio de ciencia fuera de España y aquí en Estados Unidos en concreto.
hemos trabajado también en el campo, no solo ha sido estar encerrado en el laboratorio. Como comenté, soy la tercera generación en el cultivo de la fresa, pero mi primera vez plantando y cosechando ha sido aquí en Estados Unidos. Yo hubiera preferido que tú no dijeras eso. Pero lo que sobre todo he aprendido y como dices, lo más interesante que te puedes llevar es sobre la humanidad de las personas. Y lo digo aquí, que es un podcast más dirigido también a personas latinas, que me ha encantado esa costumbre vuestra de los abrazos. Eso uno trata de mantenerlo dentro del laboratorio, porque fuera es bien difícil, bien difícil. Así que si ustedes ven a Patricia en España, ahora cuando regrese, ella le da un abrazo, devuélvanselo por favor, no le salgan corriendo, porque es que le enseñamos eso aquí. Precisamente con la que comenté antes, Marian Rojas, esa psiquiatra de España, siempre habla sobre una hormona que es la oxitocina. No sé si conocéis un poco de ella, pero es una hormona como que nos da paz. Es la hormona que nos baja el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, si liberamos oxitocina, nos baja el estrés, por así decirlo, ¿no? En resumen, más o menos. Pues una de las maneras de liberar oxitocina es con los abrazos. Entonces, pues poder aplicar esto y que no te llamen rara, ojalá no me llamen rara, intentaré que no. Para mí va a ser una de las cosas más importantes. Y ver cómo Natalia, ¿no? Por ejemplo, esa persona que admiraba con sus papers y por toda su carrera científica, cuando he llegado aquí he visto y he comprobado que es tan humana y que comparte cada día sus ratos de café con todo su equipo. A mí eso me ha parecido de lo más importante y, vamos, de lo más bonito que me llevo de mi etapa en Florida es sobre todo este equipo de trabajo y toda la gente que he conocido en general, todos los que han sido latinos, todo gente buena. Yo creo que al final se nace con una carne de gana de tener aspiración a llegar a más, que a lo mejor tu propio país no te llega a ofrecer tan fácilmente. Y eso yo creo que es lo que hace esa cosita tan especial en vosotros, porque yo no sé si es suerte o no, pero al nacer en España he tenido más facilidad a todas las cosas y probablemente no he tenido esa carne, ¿no? que tenéis vosotros los latinos. Pero a mí me encanta escuchar, me encanta conocer y me encanta ver y por eso digo que me llevo de un estado de América el espíritu latino, de esas ganas de crecer y un sitio con tanta diversidad que te ha permitido conocer a tanta gente y pues me llevo mucho de ciencia, mucho lo que tú quieras, pero sobre todo y lo más importante, y creo que eso ya es para toda la vida, me llevo eso y prometo intentar aplicar mis abrazos y allí en España. Por favor, para nosotros de verdad que ha sido un placer tener a Patricia aquí en el laboratorio y hablando de esas cosas que ella aprecia de aquí, pero también me gustaría saber, por ejemplo, miramos a Natalia, que es una mujer en ciencia. A veces pueden aparecer dificultades en el camino. ¿Tú tienes algún ejemplo de alguna dificultad por el hecho de ser mujer, de trabajar en la parte agrícola, en la parte de investigación? ¿Tú tienes algún ejemplo de eso o no? ¿Vivido por mí? Sí. No. No. Por suerte, nada. ¿Tú crees que tu actitud te ha ayudado a no tener ese tipo de dificultades? Puede ser. Y también vuelvo a nombrar a mi abuelo. Mi abuelo jamás ha sido machista, pero ni conmigo ni con mi madre. Mi abuelo nunca ha visto en su hija una mujer. Mi abuelo en su hija ha visto a Milagro. Y a mí nunca ha visto a una mujer como nieta. A mí ha visto Patricia. Tu nieta. Exacto. Y él ha generado esa capacidad de empoderamiento en uno mismo. Y al no vivirlo nunca en casa, es como que es algo que no he vivido nunca tampoco luego fuera en el trabajo. Me encanta esa enseñanza, de verdad. Patricia, ya para finalizar, yo quisiera que tú le des
algún consejo a esos jóvenes que están estudiando en la universidad y que sienten que todavía no han encontrado su pasión? ¿Tú tienes algo que le puedas compartir a ellos? En primer lugar, que no se vuelvan locos por querer encontrar esa pasión, que eso cuando llega va a llegar solo. Que simplemente fluyan en la vida, que se preparen bien, porque como he dicho, la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Entonces, si tienes una gran oportunidad delante de ti, pero antes no te has preparado, va a ser más difícil poder cogerla. En cambio, si tú ya estás preparado y te has formado y ves una oportunidad, pues ahí adelante y todo vendrá solo. Y la pasión, en el momento que la descubras, pues vea por ello y haz y trabaja siempre en lo que te apasione, porque ahí no te cuesta trabajo ni levantarte cada día para ir al trabajo, ni continuar avanzando en tus cosas y tus resultados. Patricia, muchísimas gracias por sacar un poquito de tu tiempo para conversar conmigo y con nuestra audiencia de Ciencia Plataná, que volvimos y vamos a tratar de seguir grabando nuevos episodios. Te quiero desear muchísima suerte, bendiciones y que puedas terminar tu carrera en bien y puedas seguir aportando a la comunidad de productores de fresa en España y a nivel internacional, porque ya tú eres una investigadora internacional. Muchísimas gracias, Patricia, y que Dios te siga bendiciendo. Muchísimas gracias a ti, Gaby.